Vamos a seguir hablando ahora este día sobre el Phylum Apicomplexa, no a los coccidios intestinales ni a los coccidios ni a los apicomplexa que producen diarrea, como ustedes lo vieron, sino que a un tipo de apicomplexa que afectan los tejidos, como todos los parásitos, hay parásitos intestinales y parásitos en este caso de los tejidos. Me interrumpen, no hay problema, porque lo que vamos a ver ahora es un ciclo. Ya vieron el ciclo de los coccidios, es parecido, nada más que vieron que los coccidios pues desarrollan su ciclo sexual y asexual en el interior del hospedero, ¿verdad? En un solo huésped, son monoxénicos, solo necesitan un hospedero para hacer su ciclo, y en cambio aquí no, aquí se nos complica más porque ya participan hospederos intermediarios, ¿verdad? Y hospederos definitivos, y son de diferentes especies. Entonces aquí ya tenemos la participación de insectos como hospedero definitivo y el humano es intermediario, imagínense, aquí es al revés, y tenemos el caso de Toxoplasma, que el gato es el hospedero definitivo y todos los animales de sangre caliente, incluidos nosotros y otros, casi todos los animales, a excepción de los peces, son hospederos intermediarios. Entonces el ciclo es bien parecido, los nombres tal vez van a cambiar un poco, pero es importante para que nos expliquemos mucho de la epidemiología de estos dos parásitos. Aunque vamos a hablar un poquito más de Toxoplasma, aunque para mí, yo le dije al profesor, ¿verdad?, que no habláramos de Plasmodium, porque desde el 2017 pues el país ya está certificado como libre de malaria autóctona, ¿verdad? Y los casos que ocurren, como ustedes lo van a ver si están en el Hospital Rosales o en el Seguro Social, ocurren por gente que va a África generalmente y viene infectado con Plasmodium. Acuérdense que solo a los soldados son los que vacunan a veces, porque existe una vacuna, aunque no tan efectiva, para efectos de que vayan a sufrir las formas graves de malaria. Y nosotros pues estamos expuestos a que nos podamos infectar con este parásito. Entonces veamos en qué consisten. Vean que lo que vamos a ver es más ciclo de vida. Es el primer objetivo, es importante conocer cómo se transmiten los parásitos, dónde viven, cuáles son sus hospederos, ¿verdad? El tiempo que tardan en reproducirse en cada uno de ellos. Los factores de patogenia de estos son los casi estructurales y son casi los que les mencionaron ¿cómo se llama? Cuando les explicaban lo del por qué están dentro del grupo de los Phylum Apicomplexa, ¿verdad? Tienen un ápice bastante complejo que tiene diferentes organelos que secretan diversas sustancias importantes para la invasión. Generalmente este parásito hace una invasión bien activa de la célula, los dos. Vamos a ver las especies, esto sí hay que aprendérselos de memoria, menos mal que solo son poquitas, no son tantas. Y vamos a ver las enfermedades, ¿verdad? Y describir las características epidemiológicas referidas más pues a la transmisión. Si ustedes se acuerdan, el Phylum Apicomplexa, su nombre se deriva porque tiene un ápice complejo que está formado por diferentes estructuras especializadas. Estos parásitos solo tienen una mitocondria, ¿verdad?, a diferencia de otros, y en la parte anterior tienen una estructura bastante organizada, ¿verdad?, que son los rotrios, creo que les han de ver que son estas bolsas negras. Tienen una serie de microtúbulos especializados que forman el conoide, que generalmente cuando invaden a una célula este conoide se protruye, o sea que sale, es como un cono, y eso pues también facilita la invasión a la célula. Tiene estas estructuras que son los micronemas, que también producen muchas proteínas importantes para la invasión, son estos puntitos negros que tiene acá, y tiene otras estructuras en muy poca cantidad que son gránulos densos. Esos también secretan proteínas o enzimas importantes para la invasión celular. Estos parásitos pues tienen forma de arco, ¿verdad?, así como lo ven ustedes, cuando uno ve arfrotis así los ve, ¿verdad? Todos son intracelulares,
a diferencia de otros protozoarios que hemos visto, estos son estrictamente intracelulares. Todos son parásitos, todo el filón apicomplexa son parásitos. Hay apicomplexa de animales, de insectos, y en este caso pues nos han afectado estos. Tienen ciclos de vida complejos, ¿verdad?, en el cual hay alternancia de generaciones. Hay una fase del parásito que es haploide en una parte del ciclo y en otra es diploide, y de ahí pues el nombre de alternancia de generaciones. Principalmente en el ciclo sexual, ¿verdad? Y también pues se pueden reproducir asexualmente, ¿verdad? De aquí que si el hospedero donde se está reproduciendo lleva a cabo su ciclo sexual, entonces estamos hablando que es un hospedero. ¿Cómo se llama el hospedero en el que se desarrolla o el parásito se reproduce en su forma o de forma sexual? Definitivo, ¿verdad? Y si vemos que en ese hospedero se multiplica el parásito de forma sexual, es el hospedero intermediario. Entonces ya van a ver, va cambiando en cada parásito. Hay formas invasivas y de resistencias. Las formas invasivas generalmente hay varias, dependiendo de la especie, la vamos a ir viendo. Y la forma de resistencia que aplica más para Toxoplasma es el ooquiste, es muy parecido a los coccidios. Los gatos pues eliminan grandes o millones de ooquistes al día, ¿verdad?, cuando tienen toxoplasmosis intestinal, y característicamente pues los parásitos son uninucleados, ¿verdad? No hay formas multinucleadas. Esto creo que ya lo vieron. Esto vieron el ciclo ustedes, entonces vamos a tratar de recordarlo en esta figura que está aquí. Deberían de saberse explicar ustedes este ciclo, que es el general para todos los apicomplexos, ¿verdad? Vamos a partir entonces del esporozoito. Vamos a comenzar acá. Esta es una forma invasiva, es un tipo de trofozoito, pero por la forma de dónde viene y cómo se ha homoformado, le llaman esporozoito. Generalmente está en el ooquiste, no decimos quiste, sino que ooquiste. O porque ese estadio es producto de la reproducción sexual. Entonces este ooquiste tiene esporozoitos, ¿verdad? Se liberan los esporozoitos, estos son capaces de invadir a una célula, ahí se transforma en un trofozoito, ¿no se acuerdan ustedes? Sí, un trofozoito. Ese trofozoito luego va a comenzar a dividirse, a sufrir reproducción asexual, que se llama merogonia o esquizogonia, en el cual se comienza a formar grandes cantidades de merozoitos, ¿verdad? Entonces, dependiendo si es una célula intestinal, se están liberando merozoitos de esa célula intestinal, se liberan y van a infectar otras células, haciendo este ciclo multitud de veces, si no hay un tratamiento efectivo. Si es un glóbulo rojo, va a pasar lo mismo, que es lo que ocurre en la malaria, ¿verdad? Entonces, las células que invaden son diferentes, ¿verdad? Eso depende de la especie. Algunos merozoitos se van a diferenciar, ¿verdad?, y van a hacer gametogonia, en el cual van a formar los llamados formas inmaduras sexuales, que son los gametocitos. ¿Ya? Me siguen, ¿verdad? Son nombres raros, pero si se aprenden el ciclo de esto, se van a aprender el ciclo de... Ya van a poder explicar el ciclo de Cryptosporidium, el ciclo de Ciclospora y Cistoisospora. Y también estos. Estos gametocitos generan... se van a diferenciar pues a los gametos, van a dar origen a los gametos, hembra y macho, ¿verdad? Y el macho fertiliza el gameto hembra, va a formar el cigoto o huevo, ¿verdad? Y este huevo posteriormente se va a diferenciar en lo que es el ooquiste. El ooquiste, que dependiendo de la especie, va a caer en este caso al suelo, en el caso de Toxoplasma, para desarrollar la esporogonia. ¿Se acuerdan ustedes que, creo que los han de haber explicado, que en Ciclospora la esporogonia ocurre en el suelo, ¿verdad? En Toxoplasma se parece, la esporogonia ocurre en el suelo. El gato tiene que defecar, tiene que en el suelo o en la arena, ¿verdad? Que ustedes tienen ahí, si tienen algún gato y hay humedad en la arena, pues estos ooquistes ahí se pueden diferenciar.
y realizar la esporogonia. Esta esporogonia, ¿en qué otro sitio puede llevarse a cabo? En intestino del mosquito. ¿Verdad? En el mosquito se liberan, en el intestino se forman los ooquistes, luego ahí se van a diferenciar en esporozoitos dentro, y dentro de la sangre del mosquito se van a liberar grandes cantidades de esporozoitos que se van a ir hasta la glándula salival del mosquito. ¿Y qué creen que va a pasar cuando nos pica? Nos va a inyectar de 10.000 a 30.000 esporozoitos, una gran cantidad, dependiendo de la especie. Entonces vean que los ciclos varían según el parásito que nosotros vamos a estudiar, pero este ciclo aplica, lo que cambia es el lugar donde se desarrolla cada fase. Ya, lo que cambia es el lugar a donde va, porque esto va intercambiándose entre los hospederos, ¿verdad? En un solo hospedero no se lleva a cabo todo el ciclo, ¿va? Por eso estos parásitos son, necesitan más de 2 hospederos, 1 o 2 hospederos para realizar el ciclo. Vamos a comenzar con el género Plasmodium, ¿verdad? El agente de la malaria, del paludismo, que ustedes tal vez han escuchado, ¿verdad? El parásito se descubrió hace mucho tiempo. Se ha visto que en momias, por ejemplo, a través del método del PCR se han detectado porciones del parásito, de momias que sufrieron probablemente o murieron por malaria o paludismo, aunque fue Hipócrates que el primer malariólogo. Él describió que la gente que vivía muy cerca de los pantanos sufría de fiebres, ¿verdad? Y le llamó aludismo, y de ahí el nombre. Él utilizó el término malaria para decir de mal aire, porque él decía que el olor de los pantanos, el mal olor de los pantanos eran los que ocasionaba esos síntomas a las personas, y por eso le pusieron malaria, de mal aire. El término de paludismo viene de paluster, que quiere decir que en griego significa pantano. Entonces tiene relación todos esos nombres. La enfermedad que produce Plasmodium es aludismo o malaria, así se le conoce. Fue Laveran, vean, hasta 1880, que vio en los glóbulos rojos de un soldado cómo los parásitos se movían, ¿verdad? Y le llamó en ese momento oscilaria, pero luego lo cambiaron al nombre del género Plasmodium. A ese señor, por ese descubrimiento, en 1907 le dieron el premio Nobel por el descubrimiento del parásito. Como ya les habíamos dicho, pertenecen al filo Apicomplexa, en este caso a la familia Plasmodidae, el género Plasmodio, y son heteroxenos, necesitan 2 hospederos. El hospedero definitivo, en este caso de Plasmodium, son los mosquitos. En los mosquitos se va a llevar a cabo la reproducción sexual, no es en los humanos. Y el humano es un hospedero, entonces el mosquito es el huésped definitivo, el huésped primario, y el humano es el huésped intermediario. El huésped definitivo, entonces, es el mosquito, y el intermediario es el humano. El humano, porque el humano solo se va a reproducir el parásito asexualmente, ¿verdad? Generalmente, los gametos se forman en los glóbulos rojos. Vean, ya vamos a conocer el ciclo. Los gametos se van a formar en los glóbulos rojos del humano, y estos gametos que están en los glóbulos rojos son los que el mosquito va a succionar para seguir con el ciclo biológico. Entonces, un mosquito no infectado tiene que picar a una persona que está infectada con malaria e ingerir esos gametos o gametocitos. Y la merogonia de este parásito se lleva a cabo en los tejidos. En los tejidos, no en el intestino como los coccidios, no, se lleva a cabo en los tejidos, principalmente el hígado y en los glóbulos rojos, específicamente, hígado y glóbulos rojos. El primer órgano que afecta el parásito en su ciclo biológico es el hígado. Es el primer sitio donde se va a ir a infectar cuando penetra la forma infectante. Utiliza hospederos vertebrados, ¿verdad? Hay
Hay Plasmodium de todas las especies, hay de reptiles, vean, hay de aves, hay de roedores, de monos y obviamente el de humanos. Entonces no van a encontrar muchas especies de Plasmodium, pero solo 5 infectan al humano. Y los hospederos definitivos son mosquitos del género Anopheles. No sé si ya han escuchado ese nombre. ¿No? Quiero ver si puedo escribir. Se me olvidó escribirlo. Anopheles. Hay muchas especies de Anopheles. En nuestro país ese era el género que más transmitía la malaria, Anopheles, ¿verdad? Y es pues obviamente pues el hospedero definitivo. ¿Cuáles son las especies de importancia médica? Antes solo eran 4 o ya nos agregaron una más. Entonces son Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae y Plasmodium knowlesi, que es el último, ¿verdad? Es de monos más que todo y hoy ya es transmitible pues al humano. Las 2 especies que se habían descrito en el país o que se describen son las primeras 2, Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Nosotros teníamos más autóctonamente Plasmodium vivax, ¿verdad? Luego se eliminó, ya no apareció falciparum, nos quedamos con eso y hoy pues ya no tenemos ninguno. Tiene que ver mucho con las campañas de control de vectores que los ministerios han estado haciendo, lo cual pues no se puede negar que han sido bastante efectivas. Y los casos que generalmente vienen, ya sea de Plasmodium falciparum, que son los que más vienen, y de Plasmodium malariae, se refieren a gente que va a estos países arriba de Brasil, a las Guyanas, o va a África, y se trae la malaria para acá. Y algunos vienen a morir aquí, más cuando vienen con Plasmodium falciparum. Entonces hay que tener cuidado bien eso, ¿verdad? A dónde uno va a pasar vacación, porque se puede traer pues un parásito de estos. Estos producen la malaria en diferentes grados. Por ejemplo, la malaria por Plasmodium falciparum es la más grave, ¿verdad? La malaria por Plasmodium ovale y vivax son bastante benignas, no son tan graves, y la malaria por Plasmodium malariae es la más benigna de todas, casi no causa muchos problemas, se resuelve rápido, ¿verdad? Es un parásito bastante adaptado al humano. Y esta última que ha presentado en los últimos años pues algunos casos descritos pues en la literatura, igual pues en ciertos países, más que todo pues en África y en Asia. ¿Cuáles son los estadios básicos de estos? Bueno, entonces vean los nombres. El esporozoito es importante que los conozcamos porque es a partir del cual algunos investigadores están desarrollando las vacunas. ¿Por qué? Porque es el estadio infectante para el humano. En otras palabras, es el estadio que el mosquito inyecta. El esporozoito, anoten eso, ¿verdad? Es importante. Es el estadio que el mosquito inyecta. Dependiendo del parásito, así es la cantidad de parásitos que el mosquito va a inyectar. Este esporozoito posteriormente va a invadir a los tejidos. Les estaba diciendo que el primer órgano que invade es el hígado, y allí se va a transformar en un trofozoito que va a comenzar luego en un trofozoito ameboide, luego en un esquizonte. Creo que eso se lo mencionaron en los coccidios. ¿Dónde está la Lic Magaña? Sí, va. Sí, ¿verdad, Lic? Sí. En un trofozoito ameboide, luego en un esquizonte, y ese esquizonte va a desarrollar muchos merozoitos que van a terminar destruyendo esa célula y van a comenzar a hacer ese ciclo. En el hígado, entonces van a desarrollar una primera merogonia. Del hígado se van a liberar muchos merozoitos y esos merozoitos van a infectar a los glóbulos rojos. Bueno, ya lo vamos a ver. Y esos merozoitos igual van a comenzar a hacer otra esquizogonia dentro de glóbulos rojos, rompiendo glóbulos rojos y haciendo ese ciclo bastantes veces, n veces. Y algunos se van a diferenciar en los gametocitos, ¿verdad? Y estos gametocitos son los que va a ser
gerido por un mosquito que no esté infectado. O sea que los gametocitos es la forma infectante para el hospedero definitivo. Sí, va, para el mosquito, ¿verdad? ¿Captaron eso? Sí. Entonces ya, y luego pues en el ookineto, aquí se los he puesto porque es un estadio invasivo, pero que solo está en el mosquito. El ookineto, cuando un mosquito ingiere los gametocitos, él se tiene que transformar en un estadio capaz de invadir las células epiteliales y irse hasta la membrana basal. Entonces tiene que ser un estadio invasivo, y el ookineto es uno de esos. Y por eso el nombre esto pues es como previo al ooquiste. Ya vamos a ver más detenidamente el ciclo. Los esporozoitos, pues les estaba diciendo que están en el hospedero definitivo, son muy delgados, vean las medidas, y la cantidad que un mosquito puede llegar a inyectar a un hospedero puede ser de 10 hasta 10.000, ¿verdad? Estos esporozoitos se almacenan en las glándulas salivales del mosquito, ¿verdad? Y cuando está introduciendo la probóscide, que es el órgano que tiene para penetrar la piel, ahí inyecta las grandes cantidades de esporozoitos. Esta tiene una proteína muy importante que se ha utilizado para hacer vacunas, que es la proteína del circunsporozoito. Es una proteína muy importante para la adhesión a las superficies de las células, principalmente a moléculas de paransulfato especializadas que están en los hepatocitos. Por eso el primer órgano que va a infectar el esporozoito pues tiene su receptor en esa molécula especializada de paransulfato que no está en otro órgano. Entonces el esporozoito, cuando entra a sangre circulante, lo más que va a permanecer ahí son unos 30 minutos en sangre. Si ha inyectado unos 5.000 esporozoitos, imagínense, solo 30 minutos y todos van a ir a infectar hepatocitos al hígado. Y en el hígado se va a comenzar a reproducir haciendo esquizogonia, una reproducción asexual, ¿verdad? En este proceso, obviamente, de invasión, aquí participan muchas proteínas que tienen los rótulos o las proteínas asociadas a las trombospondinas, importantes para la invasión a las células, a los hepatocitos. Igualmente, pues este es un proceso en el cual es un proceso descrito como endocitosis mediada por receptor, ya que el heparansulfato sirve de receptor para la proteína del circunsporozoito, que es la proteína importante para la invasión del esporozoito a los hepatocitos. Cuando un esporozoito invade pues un hepatocito, se va a transformar en un trofozoito. Eso solo se puede ver si se hace una biopsia del hígado, ¿verdad? Ese trofozoito luego se va a transformar luego en un esquizonte, que luego se va a diferenciar en muchos merozoitos en su interior y va a liberar muchos merozoitos y van a infectar otros hepatocitos, pero igualmente se van a estar liberando merozoitos a sangre circulante. Esos merozoitos pues van a ir a preferir a los glóbulos rojos. Bueno, su siguiente célula predilecta son los glóbulos rojos de los merozoitos que provienen del hígado, ¿verdad? Entonces, y ahí se van a transformar en lo que conocemos como trofozoitos. Este es un estadio que es diagnóstico. Este es lo que uno ve, creo que lo van a ver en el laboratorio, es lo que uno ve en los frotis de sangre periférica de los pacientes con malaria. Vemos dentro del glóbulo rojo el parásito, que vean que tiene esta forma como de anillo, ¿verdad? Y este es el núcleo, este es el citoplasma, el celeste, y esta es la vacuola alimenticia. ¿El que hace el parásito? Se alimenta de la hemoglobina y solo se come la globina, ¿verdad? ¿Y qué hace con lo demás? Lo va almacenando en la vacuola, y es lo que se llama el pigmento hemozoína, que también se llama pigmento malárico, el cual es muy tóxico, ¿verdad? El parásito hace eso, solo se alimenta de la globina, y lo demás
¿verdad? Lo va como acumulando en la vacuola que tiene, pero obviamente si son grandes cantidades de glóbulos rojos los que están infectados, se va a estar formando mucho ese pigmento malárico, lo cual también es tóxico principalmente para los órganos, como el riñón. Estos glóbulos rojos infectados pues obviamente van a sufrir alteraciones. Aquí podemos tener un glóbulo rojo que parece, este es su núcleo, vean, esta es una forma ameboide, aquí hay una forma anular, esta es una forma ameboide, en el cual el citoplasma ya es todo irregular y pareciera que como que está emitiendo pseudópodos. Esto es lo que vio Laverán cuando vio esa sangre de ese soldado que tenía malaria, ¿verdad? Y obviamente pues no es que se movían, pero sí tenían un movimiento porque el citoplasma pues tiende a estarse homomoviendo. Y pues el glóbulo rojo tiende a alterarse bastante, a tener estos gránulos que tienen diferentes nombres según la especie de parásito. Hay gránulos de Schussner en el caso de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, ¿verdad? Gránulos de Maurer en el caso de Plasmodium el falciparum y gránulos de Seaman en caso de Plasmodium malariae, ¿verdad? Ahí lo van a encontrar cuando lo lean en la bibliografía que les di. El otro estadio son los esquizontes. Este trofozoito que nosotros vemos se va a comenzar a diferenciar, el núcleo se va a comenzar a dividir y al final va a formar los merozoitos, ¿verdad?, dentro del glóbulo rojo. ¿Qué creen que va a pasar a ese glóbulo rojo cuando se llene de merozoitos? Se va a romper. Y esas son las crisis. Cuando veamos malaria, vamos a ver el paroxismo febril que ocurre en los pacientes con malaria, que es debido pues al rompimiento de estos glóbulos rojos, que les va a ocasionar un pico de fiebre bastante elevado, y dependiendo de la especie, este paroxismo puede ser cada 48 o 72 horas. Entonces, los pacientes que tienen malaria después de una crisis en el que el parásito se está reproduciendo, después que pasa el ciclo esquizogónico, tienden a sentirse bien y hasta se incorporan otra vez y están trabajando. Pero a las 48 horas después, otra vez, ¿ya? Es un ciclo bastante común, ¿verdad? Lo van a ver cuando veamos malaria. Y obviamente pues el glóbulo rojo se va a destruir. Es la acumulación de pigmento malárico, vean, si se rompe, es liberado a la sangre, es fagocitado por macrófagos o es fagocitado por los macrófagos que se encuentran en ciertos órganos, como el vaso, el hígado, el riñón, y ahí este componente es tóxico para la célula. Entonces, algunas manifestaciones clínicas también son debidas a eso. Este es un esporozoito. Este es un merozoito, los cuales tienen todos esos organelos que les explicaron en la clase pues anterior, el complejo aplicar con los anillos polares, el conoide, importante para la invasión de una célula, los micronemas que secretan muchos contenidos o muchas proteínas, y las rotrios también pues producen muchas proteínas importantes para la invasión. Este parásito sí hace una invasión bastante física, ¿verdad?, porque tiene estructuras muy especializadas para hacerlo. Los merozoitos tienen una vida muy corta, tienen que infectar a una célula si quieren seguir con el ciclo, y pues los glóbulos rojos que van a infectar dependen de la maduración del glóbulo rojo. Y así, en cada especie de Plasmodium, por ejemplo, Plasmodium vivax, ellos prefieren más a los glóbulos rojos inmaduros. ¿Se acuerdan cómo se llaman? Reticulocitos. ¿Sí? No. Ya les olvidó. Los glóbulos rojos, ¿cuál es la diferencia entre los reticulocitos y los glóbulos rojos maduros? ¿Tienen? Ajá. ¿Y es qué? ¿Más grande, más pequeño? No, es más grande. Entonces, los glóbulos rojos infectados por Plasmodium vivax no es que estén aumentados de tamaño, sino que infectan, como infectan glóbulos rojos inmaduros, la célula tiende a verse más grande. Bueno, es más grande, de por sí es más grande. Entonces, es bien típico. Mientras que en Plasmodium
En Plasmodium falciparum, por ejemplo, ellos prefieren más los glóbulos rojos ya maduros. Entonces, ahí vamos a ver los glóbulos rojos de tamaño normal. La invasión es un proceso muy corto, vean, es de 30 a 60 segundos. Debido pues a esas estructuras que estos parásitos tienen. Se han descrito muchas proteínas de adhesión. La principal es la proteína de superficie del merozoito, así se llama, MSP, proteína de superficie del merozoito. Es la principal proteína de adhesión que tienen los merozoitos, y pues su receptor lo tienen en los glóbulos rojos. En Plasmodium vivax predomina más la MSP1, y en Plasmodium falciparum ahí se han descrito la 2, la 3 y la 4. Ellos tienen una proteína de unión al antígeno DUFI, que también es otra proteína de adhesión, cuyo antígeno pues es el antígeno DUFI, que está pues en la superficie del eritrocito. Estos tienen el antígeno de unión a los eritrocitos, o EVA, que es una proteína cuyo receptor es la glicoforina, y esto está principalmente, este receptor es el que más utiliza Plasmodium falciparum para invadir un glóbulo rojo, bueno, para adherirse al glóbulo rojo. Están las proteínas asociadas a las trombospondinas, que son liberados también por los rótreos, ¿verdad? Y los micronemas también producen otras enzimas, otras proteínas, como el antígeno de membrana apical y las proteínas asociadas a los rótreos. Todos importantes para la unión, y ya estas pues participan ya en la invasión al glóbulo rojo. Una característica que tiene el glóbulo rojo es que el parásito no está dentro del citosol de la célula, sino que lo que hace el parásito es que alarga la membrana celular del glóbulo rojo y lo rodea de la membrana celular del glóbulo rojo, y así va a penetrar. Aquí ven una vacuola, como una vacuola, donde vemos el parásito en su interior, ¿verdad? Estos parásitos son por eso pues existen desde hace mucho tiempo, tienen una estructura muy especializada que les permiten pues invadir las células. Igual estos parásitos les han de haber dicho que se mueven por deslizamiento, no tienen flagelos, no tienen cilios, sino que ellos se mueven por deslizamiento. Estábamos en los merozoitos, que un glóbulo rojo libera grandes cantidades de merozoitos, y estos merozoitos van a invadir otros glóbulos rojos, ¿verdad? Y algunos merozoitos, cuando ya están haciendo el ciclo esquizogónico, algunos se van a diferenciar dentro del glóbulo rojo en los gametocitos. Aquí tenemos una figura, que estos son glóbulos rojos, ¿verdad?, donde hay diferentes formas de gametocitos, ¿verdad?, son los que luego se van a transformar en gametos, ¿verdad? Estos circulan en sangre, pueden estar mucho tiempo, pero también pues si no son absorbidos por un hospedero definitivo o chupados por un mosquito, van a destruirse. Entonces algunos tienen formas esféricas, otros tienen esta forma como de banano o forma de salchicha. Este es típico de Plasmodium falciparum, esa forma de banano. Y obviamente pues cuando uno ve esto, hace el diagnóstico rápido que se trata de Plasmodium falciparum. Solo él tiene eso, ¿verdad? Bien, conozcamos el ciclo de vida con esto que yo les mencioné, ya lo tienen un poco así por partes. Primero, el parásito hace un ciclo esporogónico, el cual es desarrollado en las hembras del mosquito anófeles. Los machos no, ¿verdad? Con el que los zancudos, pues hay machos y hembras. Los machos no se alimentan de sangre, ¿verdad? Ellos andan chupando las sabias, las plantas, ahí el agüita que está en las plantitas, no solo la hembra sí, la hembra es la que pica, la hembra es la sanguinaria, podemos decir así, ¿verdad? Y pues así son con todos los mosquitos, ¿verdad? Y el ciclo esquizogónico, que lo vamos a dividir en un ciclo preeritrocítico, quiere decir antes de los glóbulos rojos,
y un ciclo eritrocítico. Ya vamos a ver eso. Entonces, el mosquito es el hospedero definitivo y el humano es el hospedero intermediario. Veamos por qué. Este es el ciclo que ocurre en el mosquito. Vamos a partir, entonces, vean que esa mosquita, mosquito, porque hay mosquito hembra y mosquito macho, así que no estoy refiriéndome al macho, sino que mosquito, ya saben que me estoy refiriendo a la hembra, de Anopheles. Este ciclo dura entre 7 a 14 días en el mosquito y inicia cuando este mosquita va a picar a una persona e ingiere los gametocitos, tanto hembra como macho. Los ingiere, succiona sangre y ahí van en la sangre los gametocitos. En el intestino del mosquito o de la mosquita van a seguir estos parásitos, van a madurar y se van a diferenciar en gametos, en los gametos, así como espermatozoide y óvulo, ¿verdad? Recuerden que estas son formas inmaduras, los gametocitos. Entonces, al final se va a formar el micro y el macrogameto. El microgameto es el macho, el macrogameto es la hembra. Entonces, el microgameto, parecido a un espermatozoide más o menos, va a fertilizar el macrogameto y va a formar el cigoto o huevo. Ese cigoto, esto está ocurriendo en el intestino del mosquito, pero los los ooquistes se van a formar en la lámina basal de las células epiteliales del intestino del mosquito. Y esta forma, el cigoto, no es invasivo para nada. Entonces este cigoto se va a transformar en lo que se llama un ooquineto, que tiene la forma típica de muy parecido a un esporozoito, porque tiene su ápice complejo, todos esos organelos importantes para la invasión. El ooquineto atraviesa las células intestinales del mosquito y se va a depositar en la lámina basal. Allí ese ooquineto se va a diferenciar en un ooquiste, ¿ya? ¿Me siguen? Y ese ooquiste va a desarrollar esporulación, va a sufrir esporogonia. ¿Qué significa eso? Que va a comenzar a desarrollar en su interior esporozoitos. ¿Ya? Esporozoitos. Eso está ocurriendo pues en la lámina basal. Este ooquiste se llena de tantos esporozoitos que termina rompiéndose, liberando esos esporozoitos al hemocele, o sea, a la sangre de la mosquita, ¿verdad? Y estos tienen un sitio muy especial donde se van a ir a acumular, que son las glándulas salivales. Entonces, cuando estos esporozoitos comienzan a circular, vean, por todo el cuerpo como del mosquito, pero hay un sitio especial donde se van a adherir, que son las glándulas salivales, y ahí se van a acumular. Cuando a los 7 a 14 días, cuando esta mosquita va a alimentarse otra vez de sangre, porque necesita la sangre para el desarrollo de los huevos, entonces va a inyectar los esporozoitos. Lo repito, los confundí. Es parecido a los coccidios, nada más que aquí hay algunos cambios. Estamos hablando que todo eso pasa en el mosquito. Imagínense, hay unos investigadores que se dedican, así como la lismagaña, a capturar insectos para buscar parásitos, no estos, sino que de otros tipos, ¿verdad? En el caso de Leishmania. Pero en este caso, ya van a ver esa clase, en este caso estamos hablando del mosquito del género Anopheles. Aquí no les he dicho muchas cosas, hay condiciones especiales en el intestino que hacen que el parásito madure, ¿verdad? No viene al caso. Y lo importante es que ustedes conozcan cómo este parásito va transformándose en el mosquito. Rápidamente ingiere, la forma infectante que ingiere son los gametocitos. Los ingiere en el intestino, estos van a madurar y va a convertirse el macrogametocito en un macrogameto, y el microgametocito va a convertirse en varios microgametos. Este microgameto va a fertilizar al macrogameto, va a formar el cigoto. Este cigoto luego se va a convertir en un ooquineto,
que atraviesa las células intestinales del tubo digestivo del mosquito, se va a depositar en la lámina basal y ahí se va a transformar en un ooquiste. Ese ooquiste va a desarrollar la esporogonia, o sea, la formación de este es asexual, de muchos esporozoitos, que va a terminar rompiendo ese ooquiste, liberando los esporozoitos a la hemocele, a la sangre, y muchos de estos esporozoitos luego se van a ir a acumular a las glándulas salivales, ¿verdad? Ahí están. Cuando esta mosquita va a chupar otra vez sangre, entonces inyecta esos esporozoitos al hospedero intermediario, en este caso el hombre. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Entendieron? Lo vuelvo a repetir. ¿Estamos bien? ¿Lo entendiste, Luis? ¿Sí? Sí. Otra cosa les iba a decir de aquí, les iba a decir otra cosa. Bueno, no. Entonces, acuérdense que en los coccidios, por ejemplo, la esporogonia, en el caso de ciclospora, es en el suelo, ¿verdad? Sí, es en el suelo. Aquí sucede en el mosquito. Vean que son diferentes. El ciclo es parecido, muy parecido, pero bueno, esto es lo que ya les explicaba. Esto otra vez lo que ocurre pues en el intestino del mosquito, y esto es lo que ocurre en el humano. ¿Qué va a pasar en el humano? Este es un ciclo bastante largo, ¿verdad? Primero, ¿cuál es el estadio que iba a inyectar la mosquita? El esporozoito, ¿verdad? ¿Cuál es el primer órgano donde se van a ir estos esporozoitos? Les dije, el hígado, los hepatocitos, porque tienen la proteína circunsporozoito, cuyos receptores están en los hepatocitos, que es un heparansulfato especializado. No se van a ir a infectar los glóbulos rojos. Les voy a poner una pregunta y falso y verdadero de eso. Pero ya ustedes ya van a estudiar, ya saben que es el hígado el primer, donde van a infectar los esporozoitos. Entonces, en el hígado va a desarrollar el ciclo preeritrocítico, que aquí es reproducción asexual. Todo en el humano es reproducción asexual, ¿verdad? Entonces, hay un ciclo preeritrocítico que dura de 6 a 12 días, ¿verdad? Los esporozoitos llegan al hígado. Como les decía, no están más de 30 segundos en sangre circulante, se van al hígado, y en el hígado van a hacer un ciclo esquizogónico. Ahí se van a transformar en unos trofozoitos. Esos trofozoitos van a originar esquizontes que están muy llenos de merozoitos, se rompen los hepatocitos, liberan más merozoitos y están infectando más células ahí del hígado. Al cabo de este tiempo, después de 6 a unos como 12 días máximo, muchos de estos merozoitos ya van a comenzar a liberarse en grandes cantidades a sangre circulante. En ciertos parásitos como en Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, sucede un estadio, es un tipo de trofozoito que se llama hipnozoito, que son trofozoitos lentos, haraganes, y podemos decir así, dormilones, no me voy a poner así, hipnozoito. ¿Por qué? Porque pueden permanecer en ese estadio de trofozoito o de hipnozoito por mucho tiempo. Entonces, igualmente, si no hay un tratamiento adecuado o completo, si el paciente no se toma el tratamiento completo que ustedes les dejan, estos hipnozoitos son los causantes de las recaídas en la malaria. Entonces ustedes dan el tratamiento, el paciente no se lo tomó, 15, 20 días después otra vez está con malaria. ¿Por qué? Porque estos hipnozoitos se volvieron a reactivar y no se eliminaron completamente, ¿verdad? Y eso explica entonces las recaídas en la malaria. Ahí les van a hablar de eso cuando les oigan pues el cuadro clínico. Bien, entonces aquí les decía yo que es un ciclo esquizogónico o merogónico. Se liberan muchos merozoitos y los merozoitos pues van a comenzar a liberarse a la sangre circulante. ¿Y cuáles son las células siguientes que va a infectar?
a los glóbulos rojos, los merozoitos de origen insular, ¿verdad? Que vienen del hígado. Entonces van a infectar los glóbulos rojos. La cantidad de merozoitos que se liberan de acá depende de la especie de Plasmodium. Son, creo que hasta 30.000 en el caso de Plasmodium falciparum. Por eso los pacientes que tienen Plasmodium falciparum, cuando uno ve un frotis de sangre periférica de estos pacientes, van a ver que casi todos los glóbulos rojos están infectados. Y eso pues ocasiona defectos de adhesión de los glóbulos rojos. Se hacen muy adhesivos. Imagínense los glóbulos rojos haciéndose adhesivos en los capilares del cerebro o en el riñón. ¿Qué creen que va a pasar? Ocurren coágulos, se tapan los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y en el caso de la malaria cerebral pues es grave. El paciente que venía era un misionero y falleció porque tuvo falla renal, ¿verdad? Por Plasmodium falciparum. Se taponaron todos los vasos sanguíneos y ya no lo pudieron, ya venían bastante grave, ¿verdad? La malaria pues inicialmente pues es tratable, pero cuando ya viene en estado muy avanzado, más por Plasmodium falciparum, es bien difícil recuperar al paciente. Entonces les decía, los merozoitos invaden los glóbulos rojos y en los glóbulos rojos se van a transformar esos merozoitos en el estadio que se conoce como trofozoito. ¿Ya? Este trofozoito se va a ir diferenciando en un trofozoite anular, en un ameboide, luego formar el esquizonte, y el esquizonte va a desarrollar en su interior muchos merozoitos. Por eso se llama merogonia, de merozoitos. Estos merozoitos se van a terminar de desarrollar en el glóbulo rojo y claro, la cantidad de merozoitos va a depender de la especie del parásito. Pueden formarse 16 hasta 32 merozoitos dentro del glóbulo rojo, lo cual obviamente va a terminar rompiendo ese glóbulo rojo y liberando los merozoitos, ¿verdad? Los merozoitos que se liberen pueden ir a infectar otros glóbulos rojos y este ciclo es el que se está repitiendo constantemente cada 48, 72 horas, dependiendo de la especie del parásito. Plasmodium vivax y Plasmodium ovale y Plasmodium falciparum es cada 48 horas y en Plasmodium malariae son cada 72 horas. Entonces, por eso las crisis estas que dan en los pacientes ocurren cada 2 días o cada 3 días, ¿verdad? Eso explica, pues eso lo van a ver cuando vean malaria. Ahorita vamos entendiendo, ¿sí? Entonces estos merozoitos van a estar invadiendo otra vez los glóbulos rojos, formando trofozoitos, formando esquizontes, liberando los merozoitos y están infectando un glóbulo rojo. Si no hay tratamiento, imagínense lo que esté pasando en un paciente con Plasmodium malariae. La orina de esto ya lo van a ver cuando uno pues la orina de estos pacientes es color Coca-Cola, ya los hemos visto, tienen una hemólisis intensa, es un tipo de, todos los glóbulos rojos casi están rompiendo. Algunos merozoitos que infectan algunos glóbulos rojos ya están como predestinados genéticamente a formarse, a transformarse en un microgameto y un macrogameto, ¿verdad? Que son los gametocitos. Estos gametocitos andan circulando en sangre, ¿verdad? Y cuando viene otro mosquito, ¿verdad? Lo que va a succionar son los gametocitos y ya vimos lo que pasaba en el mosquito. Y así se completa el ciclo, ¿verdad? Y obviamente también el parásito además de la transmisión por vector, puede transmitirse también por trasplante de órganos. Imagínense un trasplante de hígado y tenga inozoitos, ¿verdad? Entonces es otra forma de transmisión, no tan es rara, pero sí se puede transmitir. Entonces es la reproducción asexual. ¿Se lo vuelvo a explicar o ya? Vean, entonces este es un ciclo
esquizofónico asexual en el hospedero intermediario, que en este caso es el humano. Aquí se fue para este lado. ¿Cuáles enfermedades produce el género Plasmodium? Pues hay cuadros agudos, crónicos y graves, ¿verdad? Eso depende de la especie de la malaria que estemos hablando, depende de la cantidad de parásitos que están circulando en sangre y obviamente el estado inmunológico. No es lo mismo pues a un niño desnutrido que le dé malaria a un niño que está muy alimentado normalmente, ¿verdad? La malaria en ellos es más grave. Igualmente los cuadros clínicos tienen diferente nombre. Por ejemplo, a la malaria producida por Plasmodium falciparum se le conoce como fiebre terciana maligna, y de ahí imagínense ustedes pues las diferentes consecuencias que puede tener esta malaria en un paciente. Y a la producida por Plasmodium vivax se le conoce como fiebre terciana benigna. En el caso de la malaria severa, vean que puede complicarse con muchas cosas, ¿verdad? En el caso de la fiebre terciana benigna producida por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, pues estas tienen como más tendencia a la cronicidad. Algunos casos hasta se resuelven, pero obviamente si no hay tratamiento, este paciente va a presentar recaídas por los hipnozoitos que tienden a formarse en el hígado, ¿verdad? Y luego tenemos la fiebre cuartana benigna, que es producida por Plasmodium malariae, ¿verdad? Entonces, que es el parásito pues que más se ha adaptado al humano. Estas infecciones no son graves, ¿verdad? Y más que todo pues el paciente presenta esos cuadros o paroxismos febriles cada 3 días, ¿verdad? Y es lo que le llama la atención, pero ellos así están trabajando. No es tan grave en estas infecciones. Ahí tenemos pues un niño que ha fallecido por malaria, obviamente por Plasmodium falciparum. Entonces la enfermedad pues en términos generales se le conoce como paludismo o malaria, pero si ya nos queremos especificar a la malaria por cada microorganismo, entonces ya la conocemos como fiebre terciana maligna en el caso de Plasmodium falciparum y fiebre terciana benigna en el caso de Plasmodium vivax y ovale, y fiebre cuartana benigna en el caso de Plasmodium malariae. Así lo pueden encontrar ustedes, ¿verdad? Bien, el parásito está distribuido más en zonas tropicales, ¿verdad? Acuérdense que todavía aquí tenemos países como Honduras donde hay malaria, y ahí es un problema de salud, ¿verdad? Nosotros, desde el 2017, como les dije, ya no hemos tenido casos autóctonos. Están más especificados las infecciones al área rural, no a zonas urbanas, ya que pues el mosquito pues él prefiere más esas zonas. Aquí en nuestro país Anófeles se aislaba más en las zonas costeras, y las zonas costeras eran las más abundantes donde había malaria. Y obviamente pues la transmisión pues puede ser de esa forma, la vectorial, que es por la picadura de la mosquita del género Anófeles, por transfusiones de órganos que están infectados de forma congénita. También una madre que sufre de malaria puede pasar el parásito al hijo, ¿verdad? Y de forma accidental, que ocurre más que todo con la manipulación de la sangre, ¿verdad? Cuando una persona accidentalmente se puede pinchar con una sangre de un paciente con malaria. Es muy rara ahora, pero son las formas que se han descrito para la transmisión de la malaria. Y veamos, creo que la otra parte es de la mosquita. Vean que existen más de 180 especies. Aquí la especie que más predominaba era Anopheles albimanus, así se llama, ¿verdad? Bueno, ahí está el nombre. Y en los cuales pues estos son los hábitats donde habitaban, en los lagos, ríos, ¿verdad?, estanques o charcos de agua dulce, donde ellos se reproducen. A diferencia de otras especies, soporta más la luz. Ustedes han visto que algunos mosquitos generalmente van a picar de noche. Este generalmente pica o en la tarde y en la medianoche, ¿verdad? Y generalmente prefiere
el picar afuera de la casa, no adentro como otras especies, ¿verdad? Hay otras especies como estas otras, pero la más importante en este caso es albimanos. Los hospederos susceptibles, obviamente, pues los principales afectados son los niños. La mayoría de los casos generalmente suceden son en los niños, y en la ocupación, pues en aquellas personas que viven en las zonas rurales y se encargan de la agricultura, ¿verdad? Y hay algunas personas con algunas deficiencias genéticas que se ha visto que son muy resistentes a la infección por malaria, como son aquellos pacientes que son heterocigotos para la hemoglobina S. ¿Ustedes se acuerdan ese? Para drepanocitosis, ¿sí? Estos pacientes tienden a ser resistentes. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos están alterados y los parásitos no los pueden invadir, ¿verdad? Igualmente, aquellos pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es un tipo, pues es un problema genético también, que al parásito, al no tener esa vía importante para la captación de algunos compuestos, y como no lo tienen glóbulos rojos, también estos pacientes con esa enfermedad son muy resistentes a la malaria. Igualmente, aquellas personas con deficiencia del antígeno TANTU, que es un antígeno que se encuentra en el glóbulo rojo y que es el receptor para algunos parásitos de malaria como Plasmodium falciparum. Entonces, estos también son resistentes a la acción a la infección de los parásitos. He ido despacio porque esto, y más con toxoplasma, que lo vamos a ver ahora, requiere que veamos despacio, y espero que lo importante aquí pues es que aprendan los ciclos de vida y la epidemiología. Eso es lo que van a ir a leer pues en los libros. No sé si tienen alguna pregunta de Plasmodium. ¿Todo claro o todo confuso? Si no, pues con gusto pues ustedes me buscan y les vuelvo a explicar, ¿verdad? No toda la clase, pero sí a solucionar sus dudas, ¿verdad? Porque nos va a salir bastante largo. Este parásito fue descubierto por Nicole Manseus en ese roedor en África. Es un roedor que se llama Enodáctilo gondii, así se llama esto, de ahí su nombre de Gondii, ¿verdad? Ellos lo encontraron pues en el cerebro y en los músculos de este, pero en ese momento no lo asociaron. Hasta le pusieron otro nombre. Pero posteriormente, pues en 1908, lo describieron en género Oxoplasma. Oxo porque significa arco, o sea que tiene forma de arco o forma curvada, y plasma que es de formación celular. De ahí el nombre toxoplasma. Y la enfermedad que produce se llama, ya la han escuchado, toxoplasmosis. Está bien fácil, ¿no? Una enfermedad. Y la especie pues Toxoplasma gondii, ¿verdad? En virtud pues a este roedor donde se descubrió. A diferencia de los anteriores, este es donde mirábamos que los zooquistes se desarrollaban. En el caso de los coccidios vieron que se desarrollan en el suelo. En el caso de Plasmodium se desarrollan en el intestino del mosquito, y en el caso de se desarrollan en el intestino de los gatos, pero tiene formas que afectan los tejidos, ya lo vamos a ver. En este caso el hospedero definitivo es el gato o los felinos. Todos los felinos son los tigres, todos esos son hospederos definitivos de toxoplasma. Y como los domicilios, y los animales que viven con nosotros son los gatos. Entonces el principal hospedero definitivo de este parásito es el gato. El gato le da una diarrea, es un coccidio intestinal para él, le da una diarrea, y en ese cuadro autolimitada, porque luego se resuelve, igual pues en los perros. Ustedes saben que los coccidios a los perros también les puede dar pues por Isospora canis, pero es muy autolimitado y ya quedan casi inmunes contra otra infección. En este caso los gatos sufren de esto, ¿verdad? Y pues si liberan algunos estadios que pueden infectar a otros humanos o animales.
vean que pertenece al filón Apicompexa, a la clase Sporosea y a la familia Sarcosistidae. Es una familia diferente porque tiende a formar quistes tisulares, ¿verdad? De ahí el nombre de Sarcosistidae. Entonces ya vamos a ver cómo es eso. Hay 3 genotipos. El que más se ha reportado en el humano es el genotipo 2. El 1 se ha reportado en pacientes inmunocomprometidos. Y el genotipo 3, ese únicamente está en animales, ¿verdad? Hay muchos países que hacen estos estudios. Nosotros aquí, al momento, no se ha hecho ninguno sobre estudios de genotipos de toxoplasma. Es un protozoario intracelular obligado como Plasmodium, ¿verdad? Y utiliza un hospedero intermediario y un hospedero definitivo. El intermediario, el definitivo es el gato, les decía, y el intermediario aquí somos nosotros, todos los animales a excepción de los peces. Este parásito tiene otra característica, es capaz de invadir cualquier tipo de tejido. En cualquier tipo de tejido lo puede encontrar, ¿verdad? Entonces, igual en el humano se pueden invadir cualquier tipo de tejido. Y pues, igual como lo habíamos visto, pues tiene diferentes, los estadios o las formas que tienen los parásitos tienen algunos nombres comunes, como trofozoitos, vemos ooquistes también, vemos aquí se agregan otros estadios que nos complican más, que solo están en toxoplasma, que son los quistes tisulares, que se encuentran, como su nombre lo dice, en los tejidos del hospedero intermediario, y los bradizoitos y los taquizoitos. Estas son formas de reproducción rápida. Estos son como tipos de trofozoitos. Estas son formas de reproducción rápida y estas son formas de reproducción lenta. Aquí este parásito nos confundía todo, es un parásito bastante estudiado. Si ustedes entran a PubMed y ven Toxoplasma gondii, les van a salir millones de bibliografías. Es una gran cantidad, desde la descripción del ciclo hasta los hospederos y enfermedades que producen. Esos son los taquizoitos, viene de tacos. Han visto eso que en los carros, el tacómetro. ¿De dónde viene eso? Significa velocidad. Y porque estos se reproducen rápidamente, ¿verdad? Y son las formas de reproducción rápida. Su célula que ellos prefieren son los macrófagos, los cuales eso facilita mucho su diseminación hacia otros tejidos. Son capaces de invadir cualquier tipo de célula, ¿verdad? Y son responsables estos estadios de la etapa aguda de la enfermedad. Cuando un paciente tiene toxoplasmosis aguda o un cuadro clínico por toxoplasmosis aguda, es el estadio que se está reproduciendo en los tejidos del huésped. Estos pues penetran activamente por fagocitosis, ellos estimulan en las células a que los fagociten a través de sus organelos, obviamente, y se reproducen en su interior por un proceso que se llama endodiogenia. Creo que se los explicaron, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Endodiogenia en los protozoarios, donde una célula como esta en su interior se comienza a dividir, va a formar a 2 células hijas, y igualmente una vez que están formadas ellos se separan, pero se forman dentro del parásito, ¿verdad? Entonces es bien característico. No son infecciosos cuando se ingieren, vean, son muy susceptibles al ácido del estómago. Entonces, si nosotros ingerimos un pollo que esté, un gato, si comen gato, un cerdo que recientemente se haya infectado y tenga algunos de estos estadios, se van a destruir en el estómago. Estos mueren rápidamente. Pero ¿qué pasa con los otros? Los bradizoitos, esos son los más... aquí es un frotis de sangre. Este es un frotis donde vemos los taquizoitos. Yo pues cuando estaba estudiando hacía esta cepa, la mantenían en ratones, y cada 3 días teníamos que estar inyectando ratones porque los ratones se mueren, ¿verdad? Y en el peritoneo se les inyectaba
¿verdad? Y luego se sacaban los macrófagos de ahí del peritoneo y se hacían estos frotis y uno podía ver el parásito, ¿verdad? Es bien, esa cepa de toxo no me la pude traer para acá porque me tenía que traer un ratón. Bueno, esa es la forma de cómo creo que de ¿cómo se llama? ¿Dónde está Oslo? En Suecia. La profesora se trajo en un saco que traía pues un ratón infectado, así como llevó esa cepa de toxoplasma al lugar donde yo estaba. Y así me la quería traer, pero no, traer un ratón. Y hay que tener un bioterio para estar pasando estas cepas y tenerlas, ¿verdad? Porque los ratones estos terminan muriéndose de la infección por toxoplasma. Aquí vemos un macrófago donde vemos los taquizoitos en su interior, ¿verdad? Hoy veamos los bradizoitos. De bradi, que significa lento, no le van a poner apodo a alguien así, va, bradi, que significa lento, es de reproducción lenta, ¿verdad? Entonces, estos son unos tipos cuando un taquizoito infecta una célula, por ejemplo, del cerebro, es intracelular, luego se va a transformar luego en un bradizoito. Es un tipo de parásito que va a comenzar a dividirse lentamente y yo puedo tener un 70% de los que estamos aquí, y más si han tenido gatos, tienen bradizoitos en su cerebro o en nuestros músculos. Yo he tenido, pues todos lo tenemos, y nuestro sistema inmune lo tiene controlado al parásito, porque eso sí es muy efectivo, ¿verdad? Entonces, dentro de estos ejidos, cuando ya este parásito comienza a secretar una pared bastante gruesa y muy resistente, y con el tiempo se va a ir reproduciendo lentamente, pero va a llegar a formar grandes cantidades de bradizoitos. Vean, este es un quiste tisular y adentro están los bradizoitos, ya los vamos a ver. A esta estructura, pues ya con 2 bradizoitos ya es un quiste tisular y tiene una pared bastante gruesa, muy resistente. Vean que estos quistes tisulares pueden llegar a medir de 5 hasta 200 micrómetros, y pues ellos prefieren más estos órganos, el cerebro, el músculo estriado y los ojos. Muchos, ahí podemos tener algún quiste tisular, ¿verdad? Es responsable este estadio de la infección crónica en los pacientes, o todos estamos aquí infectados crónicamente con toxo, ¿verdad? Igual muchos animales, y podemos permanecer así toda la vida infectados. No nos causa nada, el sistema inmune lo tiene controlado, a menos que tengamos una inmunodeficiencia. Son formas yescentes, eso quiere decir que son formas de reproducción lenta, ¿verdad? Pero sí, son muy resistentes, más que los taquizoitos, y son resistentes al ácido del estómago. Entonces, si los encontramos en el músculo estriado, imagínense cerdo, res, pollo, ¿qué otra carne ingieren? Venado, conejo. Si no está bien cocida, lo que vamos a terminar ingiriendo, ratones y comen rata, un quiste tisular. ¿Y cuál es el problema con que no le va a hacer nada el ácido del estómago? Entonces, el que pasa también, por ejemplo, las personas cuando están cortando carne, en los pacientes con SIDA, bueno, donde ya los niveles de glóbulos o de TCD4 están muy bajos, les evitan que hasta que manipulen carne, a menos que usen guantes, porque cuando se está cortando carne, pues puede haber un quiste tisular, y si hay una herida ahí, pueda penetrar el parásito. Entonces, vean que sobreviven a temperaturas normales de refrigeración, o sea, pero se mueren a congelación. Entonces, lo más lógico es que tenemos carne y la compramos, es lo que hacen nuestros padres, meterlas al congelador. Eso se muere, ¿verdad? Entonces, o con las temperaturas de cocción, ¿verdad? Estos estadios se mueren rápidamente. Entonces, si hacemos eso, no tenemos problema de infectarnos con bradizoitos o que están adentro de los quistes tisulares.
Aquí vemos quistes tisulares, vean, este solo tiene 3, aquí vemos que tiene varios bradizoitos, aquí vemos este que tiene varios, y vean este que tiene una gran cantidad. Este es como una bola esférica, llena de bradizoitos. Y esta capa que obviamente ven ustedes, esta pared externa bastante gruesa que lo hace muy resistente al ácido. Igual tiene esporozoitos y oquistes, y estructuralmente pues son iguales a los que hemos estado viendo. Creo que aquí hay una foto, no sé por qué le puse esto. Ahí está, ¿verdad? Hay rotrios, hay micronemas, ¿verdad? Y en el ciclo de este parásito sí vamos a hablar del ooquiste, porque es el estadio. Este ooquiste es este que está acá, es el que elimina el gato y mide de 10 a 12 micrómetros. Y este ooquiste, pues con él sucede lo mismo que Cyclospora ayetanensis, tiene que caer al suelo para volverse infectante. O sea, allí entre un promedio de 2 a 3 días y un rango de 1 a 5, ese ooquiste va a sufrir esporogonia en el suelo, o sea que va a desarrollar esporozoitos en su interior, o sea que se va a transformar en infectante, ¿verdad? El hospedero definitivo lo elimina inmaduro, los ooquistes salen inmaduros en el gato, tienen que caer al suelo y hace la esporogonia pues obviamente en el suelo. Estos son de pared gruesa, muy resistentes, pero pues al medio ambiente, pero muy sensibles a la temperatura, al yodo pues y a la formalina. Eso los destruye rápidamente. Entonces, si tratamos los vegetales con yodo, podemos destruir rápidamente este ooquiste. Pues origina 2 esporoquistes con 4 esporozoitos, que son las formas infectantes. Tiene pues adentro el ooquiste. Y es la forma que diseminan los felinos a otros animales. O sea, es la forma que el gato elimina e es ingerido por otros animales. Por ejemplo, por ratones, por perros, por los cuches, por el ganado bovino, por las gallinas. Este es el estadio que ellos ingieren. ¿Y qué va a pasar cuando todos los hospederos intermediarios van a desarrollar quistes tisulares en los tejidos? Ya, todos nosotros tenemos quistes tisulares en nuestros tejidos, una buena cantidad, más si han tenido gatos, más si hemos tenido gatos, ¿verdad? O por lo menos llegan gatos allí cerca de la casa. Entonces tenemos el hospedero definitivo, que son los felinos. Este es el gato, el cual se puede infectar. Ese gato pues obviamente anda comiendo pájaros, anda comiendo ratones, y esos son hospederos intermediarios que tienen quistes tisulares en sus músculos, en el cerebro, y obviamente pues ellos se los comen crudos, ¿verdad? O también ese gato puede ingerir quistes provenientes de otro gato, ¿verdad? Así es como se puede infectar. Cuando este gato se alimenta de estos animales, entonces en su interior, en el intestino, se van a liberar los bradizoitos que están en los quistes tisulares, y ese bradizoito va a infectar a una célula intestinal. Este ciclo que les voy a explicar aquí es lo que sucede en el ciclo de los coccidios intestinales en el humano. Es parecido. Entonces tenemos un bradizoito que se va a transformar infecta una célula intestinal, se va a transformar en un trofozoito. Ese luego se va a diferenciar en un esquizonte y se va a llenar de merozoitos y va a liberar muchos merozoitos, ¿verdad? Y ese ciclo se está repitiendo. Igual, la merogonia, N veces, ¿verdad? Algunos de esos merozoitos que infectan unas células epiteliales se van a diferenciar luego en lo que conocemos nosotros como los gametocitos. ¿Se acuerdan de eso? Es un ciclo muy parecido.
y obviamente se van a producir el macro y el microgameto. El microgameto va a fertilizar al macrogameto, se va a formar el cigoto, ¿verdad? Y ese cigoto se va a diferenciar luego en un ooquiste, ¿verdad? Esos ooquistes terminan rompiendo la célula, liberándose la luz del intestino delgado y eliminados en las heces. Ooquistes no esporulados, dice aquí, ooquistes inmaduros. Al cabo de unos 5 días que han estado los ooquistes en el suelo, van a madurar, se van a hacer infectantes, van a desarrollar en su interior esporoquistes con esporozoitos, que son las formas infectantes, ¿verdad? Y pues a través de estos animales pueden llevarse pues estos ooquistes a las comidas, ¿verdad? Incluido al humano, o también estos animales ingerir estos ooquistes a partir del suelo, en este caso de los tipos de ganado. Cuando estos, incluido el humano, ingerimos este ooquiste, ¿verdad? Este ooquiste llega al tubo digestivo nuestro. En teoría, si fuéramos gatos, va a desarrollar todo esto otra vez, pero como no somos hospederos definitivos, se van a liberar esos esporozoitos, van a invadir las células intestinales y de ahí se va a comenzar a reproducir, se va a transformar en un taquizoito, se va a comenzar a reproducir y de ahí se va a ir a sangre y a distribuirse a los tejidos. Nosotros, si no estamos bien inmunológicamente, pues podemos sufrir de un cuadro agudo, y si no, pues ni nos dimos cuenta cuando nos infectamos. Los parásitos se reproducen, el sistema inmune lo controla, los taquizoitos luego van a invadir otros tejidos, ahí se van a transformar en bradizoitos, que son las formas de reproducción lenta, van a terminar formando los quistes tisulares en el cerebro, en nuestro ojo, en el músculo, y ahí van a estar. Pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, si estos quistes tisulares se forman en los músculos de estos animales, ¿qué va a pasar? También nosotros, al ingerir la carne de estos animales, nos podemos infectar, porque tiene los quistes tisulares. Nada más que no vamos a desarrollar nunca el ciclo sexual que es ¿verdad? Que es el Yalik. No. Falta, sí. Entonces, nosotros no somos arnivorismo. Yo siempre les menciono esto, importante, y esto tiene que ver mucho para cuando uno va a entender el ciclo biológico y esté escuchando a alguien que esté explicando, y dice que la frecuencia decía en un trabajo, que era yo jurado, decía que habían encontrado que en ese era un pueblo, que casi todos tenían ericos. Así va. Y la prevalencia que había encontrado el toxoplasma era bastante alta, y lo relacionaba con las aves. Obviamente, pues, explíquenme, no, que el ciclo biológico, sí, pero, ¿y qué acaso esta gente se está comiendo a los pericos? Y se los comen crudos para acabar de fregar, les decía yo, y se me quedaba viendo así porque no hay explicación. Eso no tiene nada que ver, tiene que haber otros aspectos que probablemente no tomaron en cuenta, por ejemplo, la cantidad de gatos, que era más lógico pensar, o cómo comían la carne, ¿verdad? Normalmente, o si la carne que consumían era local, ¿verdad? Pero no por la permanencia de las aves, ¿verdad? Porque bien las aves pueden tener, ¿verdad? Pero son infectantes para los animales, no para el humano. O sea, a menos que se los coman crudos. En el caso de los pollos sí, pero estaba hablando de los pericos. Y les decía yo que eso no tiene ninguna relación. Entonces eso, es más, quitaron eso de entre las conclusiones, ¿verdad? Porque no era lógico, ¿verdad? Creo que aquí hay otra parte del ciclo. Aquí está completo. En el huésped definitivo hablamos de que ingiere los quistes tisulares o los ooquistes, ya se liberan bradizoitos o los esporozoitos. Estos van a infectar a las células intestinales,
¿verdad? En las células intestinales van a hacer un ciclo merogónico o esquizogónico, que van a terminar formando muchos merozoitos que van a estar infectando las células en ese ciclo constante, y algunos merozoitos se van a diferenciar en los gametocitos, que van a formar los gametos. El microgameto va a fertilizar al macrogameto, va a formar el cigoto, y este cigoto se va a transformar luego en un ooquiste. En el hospedero definitivo, que es el gato, entonces va a eliminar estos ooquistes en su intestino, ¿verdad? O sea, a la luz intestinal va a ser eliminado o en las heces. Los gatos, pues vean que hasta entierran sus heces, ¿verdad? Y esa tierra y esa humedad es muy ideal para el desarrollo de estos ooquistes inmaduros. Estos ooquistes, pues va a madurar, y a través de la ingestión, estos ooquistes puede llegar a contaminar agua, alimentos, o ser ingeridos por animales ahí en el sitio, o ratones, o por perros, o cualquier tipo de animal. Entonces, y cuando nosotros ingerimos este ooquiste, ¿verdad? O ingerimos también un animal que tenga quistes tisulares, nos infectamos, ya sea con esporozoitos o con bradizoitos. Estos, al llegar a las células intestinales, se van a transformar en las formas de reproducción rápida, que se van a comenzar a reproducir, va a infectar a macrófagos, que lo pueden llevar a varios órganos, ¿verdad? Allí en esos órganos se va a formar el quiste tisular, ¿verdad? Y pues obviamente, si este es un animal y hay arnivorismo, este animal puede infectar a otro animal y estarse repitiendo este ciclo asexual. Cuando nosotros, cuando el gato ingiere, por ejemplo, este animal que tiene quistes tisulares, que generalmente son ratones o aves, se va a infectar, ya sea ingiriendo el quiste tisular o también ingiriendo el ooquiste. Plasmodium, el toxoplasma, es el parásito más diseminado de todos, por las diferentes formas que tenemos de cómo infectarnos. ¿Cuántos no hemos cortado carne y tenemos una herida y cortamos carne? Probablemente cortemos un quiste tisular, ¿va? Y por ahí penetra. Entonces, ¿qué? Ingiriendo aves exóticas, ¿va? Y bueno, tiene que estar crudo, obviamente, o carne de todos los animales que ustedes imaginen, venado, el puerco, las gallinas, el chumpe, cualquier, porque este parásito está distribuido en todos los animales, ¿verdad? Porque todos pueden infectarse, y obviamente pues son hospederos intermediarios. Veamos las enfermedades, más que todo en el humano. Vean que puede dar diferentes formas. Toxoplasmosis aguda, que es más frecuente en jóvenes, que se caracteriza por ganglios linfáticos inflamados, que es la toxoplasmosis homolinfática. Toxoplasmosis ocular, que es por reactivación o por rompimiento de quistes tisulares que están en el ojo después de un traumatismo. Y la toxoplasmosis congénita, ¿verdad? ¿Qué sucede? Obviamente pues en los niños, que son el feto. El riesgo es bastante alto. Y luego pues, dependiendo de los sitios anatómicos, podemos encontrar oxoplasmosis pulmonar, oxoplasmosis cerebral, ¿verdad? Y luego igual en los pacientes inmunocomprometidos, principalmente con SIDA. En los pacientes con HIV y que luego entran a la fase de SIDA, la toxoplasmosis es una de las principales enfermedades marcadoras de SIDA. Si un paciente está con HIV y de repente aparece con toxoplasmosis, quiere decir que ya está entrando a fase de SIDA, que puede ser que el tratamiento no se lo esté tomando. ¿Cómo evitamos esto? Tengamos gato en la casa, las mujeres, ¿verdad? Porque los casos más graves, así decía el profesor Frenkel, ¿verdad? Si usted quiere evitarse estos problemas de toxoplasmosis congénita en las mujeres, principalmente, cómprese un gato. Seguro se infecta antes de que se casen, porque es un riesgo, pues, el ser seronegativa para toxoplasmosis.
porque pues hay mucho riesgo de que se puedan infectar, pues si no se infectan mejor, pero si están embarazadas y se infectan, el efecto directo va a ser para el bebé, para el recién nacido. ¿Cómo es esta vaina? Ya vamos a ver unas fotos. No se ve bien esto, ¿por qué? Aquí les decía, bueno, aquí que no se ve bien. Bien, la distribución del parásito es osmopolita. Vean que es una zoonosis porque es una enfermedad de los gatos, y nosotros somos hospederos intermediarios. Todos los felinos, vean ahí hay una gran lista de felinos: león, jaguares, leopardos, tigres, linces, ocelotes, ¿verdad? Pumas, ¿verdad? El gato de Bengala. Bueno, todos ellos eliminan ooquistes, ¿verdad?, que son muy resistentes al medio ambiente y son infectantes cuando el humano los ingiere. En inmunocompetentes, vean que la infección es benigna, el parásito pasa desapercibido, solo lo infecta, el sistema inmune lo controla rápidamente y nos mantenemos así por toda la vida. Si hacemos una seroprevalencia, o sea, vemos quiénes tienen anticuerpos contra toxoplasma de acá, un 70% o más van a salir positivos. Nos hemos puesto en contacto con toxoplasma más de alguna vez. Aumenta con la edad. En el caso de los jóvenes como ustedes, la seroprevalencia anda entre 40 y 50, y en personas ya adultas como nosotros, de 55 para arriba, la seroprevalencia es mayor, ¿verdad? La transmisión pues es muy variable, ya la vamos a ver en la figura, y pues el riesgo principal pues es para las embarazadas que son que nunca han estado en contacto con el parásito. ¿Por qué? Porque el riesgo de transmisión, pues si bien la infección en ellas puede ser benigna, el riesgo para el producto que tienen pues es bastante alto. ¿Por qué? Y depende del trimestre en que se infectan. Obviamente el primer trimestre es donde se va a estar formando el bebé, y las lesiones, si en el primer trimestre la mujer se infecta con toxoplasma, los daños al feto van a ser mayores. Hay niños que nacen hasta sin cerebro, ¿verdad?, por el efecto del parásito en los tejidos, ¿verdad? Entonces, si la transmisión, vean que el riesgo de transmisión es independiente de la madre. En el primer trimestre, si bien la transmisión al feto es bastante baja, vean que anda entre el 15%, o sea, la probabilidad, pero el daño es como el 70%, ¿verdad? Y obviamente va aumentando conforme al trimestre. En el segundo trimestre la probabilidad de que se infecte el feto es del 25%, y en el tercero es del 65%, pero los efectos son menores que en el primero, ¿verdad? Siempre el niño va a nacer con alguna infección, alguna sintomatología. Cuando vean toxoplasmosis lo van a ver, ¿verdad? Y las consecuencias obviamente son mucho mayor si la madre se infecta en el primer trimestre, porque cuando se están formando pues muchos órganos y tejidos. ¿Cómo se transmite? Veamos la forma de cómo podemos adquirir nosotros quistel humano, ingiriendo ooquistes directamente del gato. Si ustedes lo acarician y carga ooquistes en el pelo ahí pegados, maduros, ya que el gato anda por el jardín, anda en la tierra, y hay unos casos donde han buscado los ooquistes en el pelo de los gatos y los han encontrado. Ooquistes que están en alimentos que no se han lavado bien, entonces ingerimos esos ooquistes, ahí van los esporozoitos y nos infectamos. O quistes a través del agua, ¿verdad? O verduras contaminadas que no se lavan bien, las ingerimos, ahí van. Y otra forma es que, como todos los animales, y incluido nosotros, somos hospederos intermediarios y tenemos quistes tisulares, ingiriendo la carne mal cocida o cruda de estos animales, nos podemos infectar, porque aquí en este caso estamos ingiriendo los quistes tisulares, ¿verdad? Ingiriendo todo ese tipo de animal, ¿verdad? Entonces, como nosotros también somos hospederos intermediarios, vamos a desarrollar los quistes tisulares en nuestros tejidos,
¿verdad? Y también en el caso de la madre puede transmitir el parásito al feto, ¿verdad? O también el parásito se puede transmitir a través de transfusiones de órganos, de hígado o riñón, porque el parásito allí va a estar, ¿verdad? Hay que hacer un estudio grande de esto porque hay bastante gente que tiene toxoplasma y en el trasplante de órganos hay que tener controlado eso, ¿verdad? Y más si el paciente va a sufrir inmunosupresores, ¿verdad? Entonces, si está el toxoplasma, seguro va a sufrir toxoplasmosis. Bien. Y aunque lo veamos bonitos, pues sí son bonitos, ¿verdad? Si ya estamos infectados y están jóvenes, mejor hay que acariciarlos. Está donde tenés toxoplasma para que nos infecte, ¿verdad? Porque no nos va a hacer nada, nosotros somos inmunocompetentes, no nos va a hacer nada. Y para las mujeres es mejor, ¿verdad? Entonces, infectarse con toxoplasma antes de que piensen en tener un niño si son y más si son homoseronegativas. Ya van a ver ustedes el control que van a tener de un paciente que es homonegativa a toxoplasma. Hay que tener mucho cuidado de que no se vaya a infectar. Y el riesgo durante los 9 meses va a ser bastante alto. Le voy a subir estas 2 clases. La anterior, esta es mi penúltima, si me falta una todavía. Para la última clase, creo que es la última del curso, es retrovirus. Les voy a subir antes no les voy a dar bibliografía, no que les voy a subir un review que yo he hecho más o menos. Lo voy a actualizar, es bastante grande. 100 páginas no son, ¿verdad? No, ni 30, es menos. Entonces, para que de ahí, no es que no vayan a venir a la clase, pero muchas cosas que no están ahí las voy a decir en la clase. Pero, bueno, o se explica más, por ejemplo, en ese review, siempre lo actualizo para que ustedes lo tengan. Entonces, ¿alguna pregunta? Si no, pues yo les voy a subir la clase y la bibliografía también para que lean del ciclo biológico. Bien, gracias.